Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este proyecto hermosísimo, México en mí. El día de hoy tenemos una invitadaza, Pato Herrera. Pato, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Gaby, feliz de estar con ustedes. Un gustazo, no saben la picuda de esta mujer, como mis compañeras hermosas, Dora Luz Galindo, Elena Goicochea. Hola Gaby, hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí con nosotros con este temazo. Gracias por invitarme. Bienvenida, Pato. No, hombre, feliz. Y el tema de hoy es: lo que no te derrota te hace más fuerte. Y la verdad es que ahorita que andábamos calentando motores, yo dije, agárrense porque va a estar duro este programa. Y obviamente le mandamos un besote con mucho cariño a nuestra compañera Ivonne Solís, que no pudo estar con nosotros el día de hoy. Pero, pues bueno, aquí en representación haremos fuego, como a ella le encantaría. Exactamente. Perfecto. Porque ella estaría muy bien para estos temas. No, hombre, ya estaríamos ahorita, ya se caería el techo de todo lo que se va a platicar el día de hoy. Pato, platícanos un poquito de ti, para todos los que no te conocen. Pues mira, como les digo, no sé si debo de hablarle como a mi terapeuta para poder hablar de mí como persona, pero les puedo decir que soy Patricia Herrera y soy una mexicana muy comprometida con mi país y con mi entorno. Ha sido una inquietud de mi vida desde que era chiquita, ¿no? Este México de contrastes, este México tan increíble, para mí es el país más bonito del mundo. Pueden diferir, pero no veo cómo tengan muchos argumentos. Pero es un México que no es el mismo para todos. Y entonces mi gran pasión por los números me llevó a estudiar ingeniería y la volvería a estudiar todos los días de mi vida. Pero sí, de verdad, feliz resolvía ecuaciones diferenciales. Okay. Pero también mi gran pasión por México y el mundo también, porque es un lugar increíble, me llevó a estudiar una maestría en Non-Profit Management, a fundar un despacho de consultoría para proyectos sociales y para fundar 3 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues esa soy yo, digamos, a nivel laboral y a nivel del tema de hoy. Me encanta. Picudaza, y aparte como que todo este tema de procesos de ingeniería pues, lo has podido aplicar y por eso muchas de tus buenas intenciones las has podido materializar. Así, ¿no? Vivan los ingenieros. Me encanta. Oye, qué hermoso esto que dices porque me llamó la atención. O sea, siempre decimos México es un gran país, México es padrísimo, pero hoy dijiste México es el mejor país del mundo. Sí, y dije, ay, claro que sí, por supuesto, me encanta. Totalmente tatuado, eso es México. Con esta diversidad, sí, claro. Con este clima, con esta comida, con esta historia, con esta cultura y sobre todo con esta diversión. México es un país divertido. Sí, es cierto. Sí, es un país de verdad. Todo es tan surreal. Es México. Hasta no te aburres. Hasta el gobierno es divertido. No, sí, todos los días nos dan algo para es la piedra en el zapato, pero sí. Es el mejor país, me encanta. Para mí sí. Les digo, y qué buen recordatorio nos dice. Lo siento a mi mesa el día que quieran a que me argumenten cuál sería mejor. Pero dijiste otra gran verdad. No es el mismo México para todos. Así es. También. Hay muchos Méxicos y de eso hemos hablado mucho en este programa. Y de hecho ahí pues podemos aterrizar el tema, ¿no?, que traemos hoy, que es sociedad civil, cómo surgió en nuestro país la sociedad civil, cómo ha sido el camino, la evolución, precisamente lo que hoy estamos hablando, lo que no te mata nos hace más fuertes, porque la sociedad civil ha tenido este proceso de ir superando todos los obstáculos que se nos han ido poniendo. Entonces creo que eres la persona ideal que nos puede primero abrir un poco de cómo has visto la historia de la sociedad civil, cuándo surgió y cómo ves el futuro para este grupo de personas. Tu pregunta es muy interesante. Algo que muy poca gente conoce es que tenemos la primera organización de la sociedad civil de toda América, de todo el continente. Nada menos y nada más que el Hospital de Jesús en el centro de México, y la fundó Hernán Cortés con su dinero, ¿no? Y hoy en día sigue funcionando.
Tenemos instituciones emblemáticas, los americanos luego dicen que es la YMCA o cosas así, pero por ejemplo el Colegio de las Vizcaínas, que es un colegio, poca gente también lo sabe, tiene casi 300 años en nuestro país, por mencionar otros proyectos, ¿no? Pero sin aburrirlos con la historia, y otro día me invitan a hablar de historia. Tuvimos un siglo XIX turbulento, como todos lo sabemos, donde se separan mucho la iglesia, que era el gran, por así como decir, poseedor o dueño de la sociedad civil, del gobierno. Es un gobierno que entiende que hay que separarlos, pero que falla en proveer socialmente, digamos, y genera una revolución muy sangrienta que nos toma la vida a un tercio de los mexicanos, ya siglo XX, y de ahí se genera pues el Partido Revolucionario Institucional, ahora sí que sin juicio, ni son ni sombra, es un hecho histórico, que entiende bastante bien que para tener a la gente, por así decir, contenta y con voto, hay que generar este bienestar social, y se generan instituciones realmente muy interesantes a lo largo de nuestro camino como país, pero con mucho miedo a esta posibilidad de sociedad civil organizada. Entonces realmente surge Salinas, o sea, a partir del sismo del 85 en la Ciudad de México, que la sociedad civil toma un rol ahí prioritario, la organiza, y realmente 91% de las organizaciones de la sociedad civil hoy en día se constituirán del año 90 para acá, ¿no? Entonces es una sociedad civil en comparación con el resto del continente muy nueva, que responde a muchos hechos históricos, y es que esta libertad de asociación entre que teníamos a los gringos junto, americanos, arriba de nosotros, ese cariño. No, yo sí quiero decirles que es un país al cual le admiro muchísimo muchas cosas, entre ellas su gran sociedad civil organizada. Y MacArthur, ¿no? Esta amenaza del comunismo, y nosotros, ¿no? Con estos, aparte, grandes representantes del comunismo, y con las historias centro y sudamericanas, dijeron, por favor, aquí que nadie se organice, ¿no? Que nadie se organice socialmente, porque no queremos un Chile, o no queremos una Argentina, o no queremos una de las millones de historias que han sucedido en nuestro también adoradísimo continente latinoamericano y con todos nuestros hermanos. Entonces es una sociedad civil muy nueva, realmente es una sociedad civil muy nueva, no muy grande. Para nuestra sorpresa, incluyendo la mía, es el sector de la sociedad civil más pequeño de toda América. Tenemos menos de 10,000 donatarias autorizadas, o sea, solamente la ciudad de Nueva York tiene 70,000. Los gringos, que voy a llamarles así, acuérdense porque los quiero mucho, tienen 1,300,000, con un gran recorte que hizo Trump. Chile, un país que tiene más o menos 25 millones de habitantes, tiene 120,000, Brasil tiene más de 200,000. Entonces, realmente nuestra proporción, digamos, de personas por sociedad civil, así ese como ratio tan, digamos, tan sencillo, es uno de los más, digamos, comprometidos del mundo, ¿no? O sea, tenemos muy pocas organizaciones, y sobre todo, es muy importante decirlo, una sociedad civil organizada es una medida de representación de una democracia sólida. O sea, necesitamos a la sociedad civil mucho más allá del asistencialismo. Oye, una pregunta, Pato, y esa es una opinión que me está saliendo ahorita, que es totalmente empírica, pero ¿no será que esa poca organización, porque estamos hablando de que, bueno, sociedad civil somos todos los que no somos del sector público, ¿no? Pero tú estás refiriéndote a una sociedad civil organizada, que hace a través de diferentes organizaciones, pues ayuda social o ayuda de cualquier tipo. Esa sociedad civil organizada tiene poca representatividad en México. ¿No será porque traemos insertos el chip del asistencialismo, el chip del papá gobierno, estado benefactor, que es el que tiene la obligación de darnos y resolvernos, y de alguna manera le hemos cedido ese poder, porque no solo es una responsabilidad, también es un poder, al Estado, y nos hemos quedado como muy cortos como sociedad? Mucha gente dice, pero es que ¿qué podemos hacer? Pero es que ¿cómo? Y no encuentran la forma de canalizar esa gana que tienen de hacer algo por los demás, ¿no? ¿No será por eso? Porque estamos demasiado confiados en que no es nuestro rol. No, y también te lo voy a explicar. Qué bueno que es jueves en la noche, yo hasta el sábado no tengo nada que hacer. Pero hay una parte que tenemos que entender. Una sociedad civil no surge nada más del asistencialismo. O sea, lo que tenemos nosotros es atraso, ¿no? O sea, la sociedad civil en general, en otros países empezó desde el siglo XIX, siglo XX. Las dos guerras mundiales fueron un gran detonador. Pensemos, Estados Unidos antes de la Primera Guerra tenía 12,500 organizaciones de la sociedad civil. Nosotros no sufrimos esa guerra.
¿no? Entonces, pero de algún modo, al aprender de otros países, seguimos heredando esos mitos, como el asistencialismo. O sea, tengo clientes o posibles clientes que me siguen hablando, doy consultoría a organizaciones de la sociedad civil, entre otras cosas, no vamos a hacer una colecta de ropa usada, y de repente digo, es que en qué cabeza cabe para mí, hoy en día, y lo digo sin arrogancia, pero creer que así vamos a cambiar el mundo, ¿no? O sea, nuestros problemas no es la ropa usada, tenemos, entre otras cosas, una pandemia, índices de pobreza que no deberían de existir, tenemos hambre, tenemos violencia hacia la mujer, entonces realmente juntar cobijas, no le quiero quitar valor a quien lo hace, pero realmente no es la solución para transformar al mundo. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Históricamente esta es la filantropía que conocemos, la de la posguerra, y el haber empezado tan tarde y con una emergencia natural como fue el sismo, nos hace creer que eso es la ayuda. México rompe el récord cada vez que hay un país, cuando Haití, que tiene temblor cada también 3 semanas, los pobres, tiene un problema. México es el país que más dona en especie. ¿Por qué? Porque eso entendemos como ayuda por experiencia. Pero no es porque nos acostumbramos que el gobierno, pensemos en los países escandinavos, son países que el gobierno les tiene solucionado todos, a los indigentes les tiene casas, o sea, pero es una sociedad que participa muchísimo a nivel de sociedad civil, que 40% de todos los programas sociales los operan, que tienen una cosa en conjunto. Entonces también tenemos como muchos mitos de la abuelita. Yo a todo el mundo les pregunto cuando quieren ayudar, ¿qué haría tu abuelita? No, pues esto. Le digo, entonces no lo hagas tú. O sea, para mí es el mejor medidor, ¿no? Tu abuelita juntaba cobijas, era otro México, ya lo hablamos, y otro mundo, ¿no? Hoy en día estamos en el 2021, estamos cerrando un año muy retador como sociedad, no solamente en México. Tenemos que empezar a pensar nuevas maneras de apoyar, no podemos seguir como en el mismo, dame. Claro. Aquí nunca damos la mano así. En este programa, ¿cómo la damos? Así. Y esa es la diferencia. Venga. Entonces, culturalmente podemos entender que el mexicano, y sí es verdad, el mexicano tiene esa mezcla entre quiero ayudar porque tenemos muy buen corazón y siempre que hay algún desastre todos nos volcamos a ver qué podemos sacar de nuestra casa, pero efectivamente una cosa es donar ropa, cobijas, croquetas para los perros, y otra cosa es irte al fondo del problema, organizarte, hacer un plan, una estructura donde realmente organizaciones de la sociedad civiles, asociaciones civiles, personas morales organizadas con estatutos, objeto social, un consejo de administración, donde pueden hacer proyectos, planes a futuro, obtener recursos económicos, tener una cuenta bancaria, un RFC. Ahí es donde realmente puedes establecer un verdadero plan para ayudar, no nada más y creo que esa confusión y ese es el paso que México en mí queremos hoy plantear en el programa. Para las personas que nos están escuchando, sí les quisiera preguntar, ustedes ahora que viene Navidad, todo el mundo hace la colecta de todo, el bazar de todo, pero realmente ¿cómo queremos ayudar? A mí me gustaría que nos dijeras, Pato, ¿cuál es la verdadera forma en la que el mexicano, si quiere participar en la sociedad civil, verdaderamente lo puede hacer? No es dar dinero al payasito de la calle o dar cobijas, o sea, ¿cómo podemos hacer este verdadero cambio en la sociedad civil? Y complementando un poquito la pregunta que estás haciendo, creo también que se nos ha ido un poquito la confiabilidad hacia la organización, ¿no? Hacia estos proyectos que van surgiendo porque todo el mundo piensa que está jalando dinero. Exacto. O que están haciendo para sus business o sus negocios, o que no son proyectos serios, y entonces como que es como cuando la gente, voy a poner el ejemplo perfecto, cuando separan la basura, ¿no? Dices, es que la revuelven. No, o sea, si tú la separas, contribuye. Si la revuelven, eso ya es otro tema, ¿me explico? Sí. Entonces, hay muchas personas que han dejado de creer en los proyectos, pero porque les es cómodo dejar de creer. ¿Sí me explicó? Y entonces... Sí, no, ahorita te digo. Bueno, tú ilústranos. También es parte de la historia. O sea, tradicionalmente lo que pasó con las organizaciones que surgen en la posguerra es que no tenían este nivel de administración ni de organización. Entonces, ¿qué pasaba? A lo mejor sí hubo gente que robó, pero a lo mejor hubo un error de administración. Y entonces también tenemos esta idea, o sea, que el sector roba. Yo les digo, es el sector que menos roba. Nosotros no tenemos un gran fraude en el sector. Un Enron, una de estas cosas, o sea, el 2000...
2008, Bear Stearns y todo lo que esto generó, la crisis a nivel mundial, los gobiernos, o sea, todo el mundo me dirá, pagamos unos impuestos, todos pagamos IVA, ¿no? Y por más que estemos en contra, no cuestionamos al gobierno como estos proyectos. Entonces, no se nos fue. Parte de los mitos que traemos no son de fiar, hay que vigilarlos bien, no pueden tener errores. Entonces, contestando a las dos, las preguntas que podemos hacer, y Dora Luz, gracias, porque es la mejor pregunta que podemos hacer. Tenemos que empezar a derribar mitos y decirme, en la misma manera que yo estoy pagando IVA y confío, ¿no? Pero sigo pagando IVA y sigo pagando impuestos y sigo pagando mi tenencia y lo que sea necesario y el predial, y ni siquiera sé dónde va ese dinero, o literal luego sí sé que me lo roban. De la misma manera tenemos que empezar a confiar. Las organizaciones de la sociedad civil, y también es otra pregunta que ya te responderé, la sociedad civil organizada no todo es un tema legal, pueden existir estas organizaciones sin tema legal pero formales, y ahorita también hablamos de eso, pero necesitan fondos. Yo sé que todos queremos donar tiempo, me hablan mucho, me dicen, quiero que mis hijos vayan y den un juguete en un orfanatorio, y les digo, mira, les voy a explicar el primer problema, ya no hay huérfanos, no es la posguerra, ¿no? Quiero ir a darle a un niño con cáncer, pues no, fíjate, el niño con cáncer tiene las defensas bajas, necesita un ambiente que esté muy cuidado, necesita dinero para el antibiótico y para la quimio, y necesita que su mamá le lea el cuento, ¿no? Al final del día no necesita. Entonces, yo les digo, lo mejor que podemos hacer, primero, por supuesto, es informarnos y confiar, y confiar que el error de la sociedad civil, puedes comprar una impresora y un día romperla y van a necesitar otra, no pasa nada, créanme que cuidamos muchísimos nuestros recursos. De ahí, la otra es donar, no hay nada mejor, y lo hacemos todo el día en estas suscripciones de Netflix, Spotify, todo el tiempo, ¿no? Doy mi tarjeta y me quitan tanto dinerito al mes. Busca una causa que te resuene, busca algo que te importe, da tu tarjeta, da tu chequera, dona tu dinerito al mes, empieza a informar. Si todos los mexicanos hiciéramos eso, ¿saben el poder que le daríamos a todas las organizaciones y causas sociales? Que ya existen. Exacto. Que ya existen. Porque a veces también es como el síndrome del héroe, ¿no? O sea, si ya hay proyectos increíbles, que ya tienen su trayectoria, que ya han hecho, que ya tienen buenos indicadores, objetivos y demás, pues hay que fortalecerlos, no inventar nuevos, ¿no? También. Solamente que no existiera algo. Salvo que no existiera, especial, o sea, pero sí. Pero sí también hay sumar a los que ya hay, ¿no? Claro. Exactamente. Tenemos una sociedad civil tan pequeña que hay que hacer todo. Hay que fundar organizaciones nuevas, hay que donar, hay que sumar, hay que informarnos. Es un tema apasionante, les voy a decir, los mexicanos, y lo decías tú, Dorados, apoyamos mucho, sí, y acuérdense estas fiestas, ¿no? En los pueblos, la Ciudad de México, nuestro pueblo tiene 25 millones, pero todo el mundo da para el bautizo. En el temblor, ¿recuerdan el sismo del 2017? Ya no manden comida, ya no manden. Sí tenemos esta idea de ayudar contra lo que creemos. No, el mexicano es egoísta, no sé. Son tres, no sé, yo los que conozco todos son un amor. A todos nos ha pasado no tener dinero ni para pagar el estacionamiento, no, que se te olvida la cartera y alguien te lo paga. Y en el temblor te da, todo el mundo está juntando hasta el punto de tener que decir, no necesitamos ya víveres, no necesitamos voluntarios. El problema es que no sabemos cómo ayudar bien. Es ayuda que sí ayuda. Y que sea constante, porque si tú das tu tarjeta y estás a lo mejor donando 500 o 100 pesos, pero de manera constante, estás haciendo fuerte a una organización. Mientras que si tú de repente dices, pues voy a dar latas de atún, pues está bien. Para la Cruz Roja está muy bien, pero es algo ocasional. Sobre todo no somos los expertos y tenemos que entenderlo así. ¿En qué momento decido yo que lo mejor que necesita una organización es latas de atún si yo no estoy involucrada? Estos son trabajos de tiempo completo que los manejan expertos. Entonces confiemos, o sea, yo no he visto que nadie en Teletón diga, yo voy a donar la metodología de las terapias y no soy terapeuta. Claro. Lo que donamos es dinero en un evento. ¿Por qué? Porque estamos confiando en que ellos son los expertos. Claro. No tanto en el manejo del dinero como tú decías. Entonces yo confío que el otro es el experto en cualquier temática. Y créanme, sí son, o sea, yo los invito a que se den una vuelta por las organizaciones. La gente, toda la gente que trabaja ahí, trabajadores sociales, psicólogos, ingenieros, abogados, lo que sea la profesión, se especializan en una temática social. Y tenemos que confiar en esa expertise y apoyarlo, como decía Elena. Es que sabes algo que acabas de comentar, es muy importante, expertos. La sociedad civil organizada requiere profesionalización. Tú lo que hiciste, tomar esa maestría, por ejemplo, es eso, es profesionalizar esa parte de la sociedad civil que se necesita de expertos no nada más
en la última parte de la cadena, sino también en la parte de cómo constituirse, cómo organizar, cómo fondear, cómo hacer todo para que se pueda dar ese servicio último al que lo necesita. Y por el otro lado, la sociedad civil organizada es bien importante no solo en la parte asistencial, sino también en la parte de política social, porque más fuerte todavía que todas las instituciones que son muy importantes, ¿no?, que vigilan la democracia, una sociedad civil organizada que exige, que vigila, que de alguna manera interviene en la política social, en la gobernanza, etcétera, pues es lo que se necesita, ¿no?, para empoderar a los ciudadanos frente a cualquier gobierno, y más frente a un gobierno autoritario. Bueno, ese es muy buen tema, este es muy buen tema. Pero te voy a decir, de entrada sí, pues les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando existía el, por cierto, maravilloso Seguro Popular, ¿qué pasa? Cáncer testicular es la primera causa de muerte de jóvenes después de accidentes, muy poca gente lo sabe, ¿no? Wow. El tratamiento, como todo, es caro, ataca a jóvenes mexicanos. ¿Qué pasó? Organizaciones de la sociedad civil en conjunto con el gobierno expusimos el caso de decir, tienes tantos jóvenes al año que padecen de este cáncer, que necesitan este tipo de tratamiento, causa número 1 de muerte en jóvenes, es un cáncer muy poco frecuente arriba de los 40 años, muy frecuente entre 16 y 25, ¿no? Se incluyó en Seguro Popular. Entonces ni siquiera es te hago frente, es te agarro de la mano y voy contigo. Vamos juntos. Vamos juntos. Porque realmente los proyectos del gobierno tendrían que apoyar a los proyectos de la sociedad civil, porque la sociedad civil está identificando una necesidad que quizá el gobierno no la tiene tan clara, y el gobierno con los recursos que tiene, y sería lo ideal. Pero lo acaba de decir Elena, estamos como ante un gobierno autoritario, ante un gobierno asistencialista, cómo chocan los objetivos de la sociedad civil con los objetivos del gobierno. El gobierno busca votos, la sociedad civil busca ayudar causas verdaderamente que se necesitan de la sociedad civil, que emanan, que nacen de una necesidad real. ¿Cómo ves hoy en México, con el gobierno que tenemos hoy en 2021, esta mancuerna? ¿Estamos haciendo mancuerna gobierno, sociedad civil, o lejos de eso estamos haciendo ahora sí ¿Tenemos o no los mismos objetivos? Objetivos, exacto. Bien, la respuesta es muy fácil. Evidentemente, si tenemos los mismos objetivos, pero en otro sentido. De alguna manera, el gobierno actual nos ve como competencia, ¿no? Es un gobierno muy asistencialista, muy de generar dependencias. Ni me voy a meter a hablar de cosas que no me encantan. Y esto es un problema en vez de vernos como un aliado, pero también lo que no nos derrota nos hace más fuertes. Como sociedad civil, si sabemos aprovechar la sacudida, vamos a ser más fuertes que nunca. Porque sí, los golpes que han habido han sido más morales que reales, pero es el momento de unirnos y dar el brinco. Yo me acuerdo un webinar y un curso al principio de la pandemia que decía la procuración en los tiempos del coronavirus, y la invitación en ese momento fue, sabíamos como sociedad civil que teníamos que profesionalizarnos más, construir capacidades, fortalecernos. Es ahora. He constituido no sé en qué cantidad de organizaciones a partir de este gobierno ahorita, y de repente no todas tienen que ser grandes, poderosas, o tenemos que saber de ellos. Digo, es momento. A todo, decía Newton, ¿no? A toda reacción corresponde una acción. A toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad, ¿no? Claro, exacto. Y entonces, lo que no nos derrota nos hace más fuertes. Es un momento crucial. Me encantaría poder trabajar del gobierno de la mano. Siempre que lo he hecho, hemos tenido muy buenos resultados. Pero si el gobierno, y lo dije también en una conferencia que di en un estado, si el gobierno no nos quiere tener de aliados, él se lo pierde. Nosotros seguimos nuestro camino. ¿Y por qué crees que no nos quiera tener de aliados? Son temas complejos y no son bastante fáciles de entender. Si necesitas generar el voto a partir de la gente que más te necesita, necesitas que te necesiten. Exacto. ¿Sabes? Así es. Entonces es una medida totalmente contrademocrática, ¿no? La democracia implica que todos tenemos voz y voto para generar bienestar social, y una palabra muy prostituida, pero eso es lo que significa, ¿no? Entonces necesitamos nosotros a la sociedad civil
para generar bienestar y nadie depender de nadie. El gobierno necesita votos que genera a partir de esta dependencia. Nos ve como competencias. Me sorprendió mucho una iniciativa, creo que nada más fue en las famosas mañaneras, donde mencionaban que querían que todos los donativos internacionales entraran a través del gobierno. Yo me reí y dije, ¿en qué momento creen que tienen ese poder? O sea, yo como donante también escojo a quién le doy. Y aparte la democracia implica. Por eso en su momento, y muy en los 80s, se llamaban organizaciones no gubernamentales. Las famosas NGOs, hoy se llama sociedad civil organizada, ¿no? Sí, entonces, pero yo lo que les digo es que no vamos a volver necesariamente a la época de organizaciones no gubernamentales, pero nosotros somos un país, ya lo dijimos, ¿no? El más bonito del mundo. Tenemos a toda la sociedad civil, organizada o no organizada. Tenemos también a las empresas. Tenemos también parte del gobierno que sí quiere sumar. Tengo que decir que la posición no es pareja, ¿no? Entonces, vamos a caminar con quien camina con nosotros. Somos 130 millones, que nunca se nos olvide. Eso es poder. Eso es poder. Y ¿sabes otra cosa? La sociedad civil mexicana siempre ha sido una sociedad muy activa en el ayudar, pero generalmente al que tienes junto. Que si se quedó sin trabajo tu cuñado, que si se quedó sin papá tu sobrina, que si se quedó sin el amigo. Siempre ayudamos a lo que tenemos alrededor, y esa red tan fuerte, familiar y de social que en México existe y no existe en otros países, ha sido tal vez un factor que ha hecho que no entendamos cuánto necesitamos organizarnos ya de una manera más formal, porque de alguna manera es una red de apoyo fuerte. Pero imagínate que tuviéramos las dos cosas, que esa vocación de ayuda y de servicio trascendiera a quien no conocemos, ¿no? Y esa es la parte que a veces, como mexicanos, no tenemos tan clara, que también tenemos esa responsabilidad con quien no conocemos. Yo te diría, si ayudamos a quien no conocemos. Tú encuéntrate un mexicano en el fin del mundo, le chiflas y te ayuda el mexicano. O sea, no existe otra opción. A mí me pasó una historia, estaba yo en Budapest, una historia muy rara, y se me rompió el zapato. Ok, imagínense, entonces, zapatos sin suela, eran unas sandalias. Entonces dije, ¿qué hago? Evidentemente no hablo el idioma, estaba en una parte que es peatonal, no había coches. Ahí me voy descalza de un pie. Llego a una farmacia que vendían ya las sandalias estas como ortopédicas, pues no me importa. Resulta que había 2 mexicanas. Entonces estoy tratando de entender con la persona de la farmacia, ¿no? El zapato le enseño. Las mexicanas me ayudaron a escoger zapatos, ¿sabes? O sea, nos abrazamos, no sé cómo explicarte. Entonces, yo creo que sí ayudamos al extraño. Lo que tenemos poca visión es ayudar más allá, como dices tú, sí, de nuestros confines. O sea, si el proyecto es en Baja California, como que decimos, no, pues, ¿cómo? Si yo soy de aquí, ¿no? De alguna manera, esas mexicanas, aunque estuvieras en Estambul, eran cercanas porque las tenías al lado y estaban viendo tu necesidad y sintiendo tu necesidad. Bueno. En cambio, muchas veces, si no vemos la necesidad o no la sentimos, es verdad. Eso es lo que no nos mueve a veces. Yo creo que hay otra cosita, otra mañita que tenemos que trabajar mucho, que es la suposición y la obviedad. O sea, yo creo que a veces tendemos a sacar conclusiones anticipadas. Por ejemplo, una institución muy fuerte en México que es el Teletón, ¿no? Y los CRITs, que son centros espectaculares, que tú tienes más conocimiento de eso, pero empieza a surgir como esta idea de se están robando el dinero y no manches lo que ganan, pues tienen que tener gente que gane dinerales, ¿no? Que eso es como un concepto también de decir, si hay gente que va a atender estos proyectos, pues tiene que ser gente valiosísima que no vale 3 pesos, ¿no? Y tenemos como esta tendencia de verlo como tienen que casi sacrificar sus capacidades, ¿no? Y sus talentos por la institución. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar como sociedad, o sea, de abrirnos y decir, si es una persona con muchísima capacidad que pueda estar enfrente de un proyecto, pues esa persona se merece que le paguen muy bien, por un lado, y la otra, no empezar a decir cosas que nos llega como chisme, o lo vemos en un lado, de que se están robando el dinero y luego vamos replicando ese chisme como sociedad y afectando una institución que puede estar. Bueno, hubo, espero que ya no, una campaña de desprestigio al Teletón basada en que las empresas grandes donantes, que daban grandes donaciones al Teletón, deducían eso de impuestos y era como mal visto, así de que, pero están dejando de pagar impuestos. Oye, pero yo prefiero saber a dónde se van los impuestos que no saberlo. No, ese es otro tema, y si yo un día saco aquí el pizarrón, el tema de la deducibilidad,
O sea, hay que ser muy claros. Si yo tengo 100 de utilidad y dono 30, pago impuestos sobre el 70, pero esos 30 ya los perdí. La deducción de impuestos no es peso a peso. Y es una confusión que todos tenemos y creemos que todo el mundo deduce impuestos. Si fuera así, peso a peso, tendríamos millones en la sociedad civil, porque literal todo el mundo concluiría lo que tú concluyes. Prefiero saber dónde se van. Ni siquiera es así. Lo que dice Gaby es muy de no entender, es muy de esta campaña de desprestigio a grandes instituciones, porque lo que sí tenemos como mexicanos de repente es envidia al que triunfa. Y eso sí no me gusta, es la parte más oscura de nuestro México para mí. Si a ti te va bien, lo que dicen del cangrejo, yo te bajo. Exacto, recordé la... Entonces, del cangrejo. dejemos que triunfe la sociedad civil, porque el triunfo de la sociedad civil es el triunfo de todos. Así es. O sea, las personas con discapacidad, quiero que hablen con las familias que tienen a alguien con discapacidad y los ha ayudado a Teletón. O sea, ¿cómo multiplicas? ¿Cómo multiplicas ese bienestar sin generar esos créditos y procurar ese dinero? Es muy complicado, ¿no? Entonces, yo les digo, el tema también de los sueldos, hubo una vez hace como 20 años o 15, que la ONU puso en su sitio web como bajamos los salarios de la gente que trabaja, y yo me indigné. O sea, mandé un correo, pero obviamente ahí me contestó, creo que a Butros Gali o no sé, y le dije, ¿cómo? O sea, sin nada en contra de la Coca-Cola, pero ¿cómo una bebida asquerosa, negra, con gas que sabe a rayos? Sí. O sea, estamos acostumbrados, pero sabe a rayos. Tiene distribución a rayos. En todo el mundo la logramos ya distribuir en los rincones más recónditos y seguimos con hambre. Entonces, ¿cuál es la tarea difícil? Si nada más que estamos diciendo que vamos a pagar en base a meritocracia, lo difícil es quitar el hambre del mundo, porque eso sigue existiendo. Lo fácil es distribuir Coca-Cola. Así es. Se los digo yo, que soy ingeniera y vi todas este tipo de empresas que admiro, y gracias a la ingeniería lo ha logrado. Entonces, necesitamos entender que si los expertos, necesitamos pagarles como expertos. De todos modos, es un sector en el que se paga mucho menos. Entonces, de verdad, ya no nos quiten lo poquito que ganamos, aunque sea a nivel conceptual. Sí. Tato, ¿y qué tipo de, o sea, tú que eres experta en esto, que conoces muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿cuáles son las causas que más mueven a la sociedad? Porque todos hablamos de niños con cáncer, obviamente o sea, si tú ves a un niño enfermo, pues obviamente te mueve a querer ayudar. No sé, se me están ocurriendo madres solteras, perros callejeros. Hay estadísticas. ¿Cuáles son estas causas, exacto, que más sensibles? Mira, les voy a para decir. El mexicano? Lo primero, el estudio es para Latinoamérica. Okay. No hay para México. La primera tragedia es la que sigue. Nuestras preferencias del donar no corresponden a las necesidades sociales. ¿Me explico? Sí. Pero bueno, no importa. Ahí va la respuesta. Primera, niños y jóvenes, pero es así de general. O sea, también las estadísticas no están armados los estudios de la mejor manera. Niños y jóvenes. La otra, servicios humanitarios. Lo que sea que eso signifique. Básicamente concentra el asistencialismo. Okay. Luego, animales. No me importa, por favor, no me maten. Pero nuestro gran problema como sociedad no es que haya corridas de toros en la Plaza México, es el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero somos mucho más propensos a dar a animales o a un albergue para perros callejeros, ¿no? Entonces, están los niños pidiéndose en las esquinas, pero la gente donando. Yo estoy en un chat de vecinos de mi colonia, un perro en un camellón, muy cerca de aquí, por cierto. Todos los vecinos, ya fui, pobrecito, y le di de comer, y una gente lo agarró, y yo me lo quiero llevar, y yo tengo el mejor albergue, y yo lo adopto, y yo consigo, una cosa así. Y había un indigente borracho. Esa gente es una vaga, ¿qué quitas? Se los juro, me traumé y les puse en el chat, por favor, díganme que no estoy leyendo lo que sigue. El perro, tengo a 50 vecinos llorando, queriendo ayudar, y el indigente lo consideran basura humana, y su solución era que lo sacaran de la colonia. O sea, pero si lo paso a otra colonia, ya es problema de ya no lo veo, ya no me molesta. Qué gran verdad. Y es una de las cosas que más apoyamos. Qué gran verdad. Sí. ¿Y sabes dónde lo noto mucho? Hay una indolencia muy grande de la sociedad civil hacia causas realmente que nos deberían de mover. ¿Por qué no nos mueven? Yo creo que a lo mejor es un bloqueo para que las emociones, no sé, la verdad no lo entiendo. Pero lo veo muy claramente con los niños que padecen cáncer en estos momentos. Cuando sacan algo sobre ese tema en las redes, ni de broma tienen tantos likes y tanta conmiseración como un perrito maltratado. ¡Qué bárbaro! O sea, y no le... Mira, que amo a los perros. Hay, también. Es algo
tan emocional y tan poco racional. Te voy a decir en qué consiste. La gente, o sea, un niño con cáncer, para empezar, se puede morir. Y es una realidad muy dolorosa de ver. Y la otra es que a lo mejor el niño con cáncer, literal, mañana se vuelve un delincuente, ¿sabes? Al perro lo tenemos romanceado. El perro siempre es agradecido, es tan leal, es tan fiel, es tan buen perro, ¿sabes? O sea, entonces, un animal nunca nos puede dar retroalimentación negativa y la que identificamos siempre es positiva. Los seres humanos fallamos. Wow. ¿Has visto esa frase que dice, entre más conozco a los humanos, más amo a mi perro? Y yo entre más conozco a los humanos, más quiero a los humanos. Somos increíbles con todo y fallas. Sí, pero humanos. También sí es un digo, básicamente, ya ontológicamente somos personas. Yo amo los animales, pero nunca jamás un animal puede estar por encima de un ser humano en cuanto a ver, no se trata de elegir a quién ayudar, se trata de no ser indolentes con el sufrimiento humano. Yo más bien lo diría, ¿no? O sea, no son competencias porque hay quienes se pueden poner, ¿no?, a defensa de los animales y los respeto profundamente, pero lo que sí creo es que hay que darle su lugar a cada cosa, ¿no? Y no podemos dejar de ser sensibles a todas estas causas, ¿no? Sí. Definitivamente. Pero eso inicia desde que vas a comer y te vienen a pedir, y entiendo que a lo mejor y no le quieres dar a todo el mundo, pero igual puedes tratarlo con generosidad, o sea, no necesariamente. No hay que dar, Igual dinero. Y no le das, pero sí le dices que Dios te bendiga y suerte y ánimo, ¿no? Échale para adelante, lo que sea. No cosificarlos como normalmente pasa. No normalizarlo. Es que también lo tenemos muy romanceado y ese es otro tema, ¿no? No sabemos que ya es un sistema donde la gente, si a lo mejor tiene una discapacidad y le ofrecen una operación, dice que no porque gana más dinero. Siempre es discapacitado. Teniendo una discapacidad, es un niño que podría estar en el colegio porque sí existen los medios, pero no está, porque genera más si está trabajando en la calle, ¿no? Entonces, tú usaste otra frase y dices, no hay que ser indolente con el dolor humano, es que muchas veces ese mismo dolor es lo que nos causa la resistencia a acercarnos a una causa social, y los animales nos evitan ese tipo de dolor de alguna manera, aunque claro que nos causa sufrimiento ver un animal morir. Pues les voy a contar un ejemplo. Al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Un dentista americano mató a un león, ¿no? En África, no me acuerdo ahorita el nombre del león, pero tenía nombre de león. Y se hizo una petición en Change, y creo que la firmaron algo así como 7 millones de personas. Ya no me acuerdo si era para castigar al dentista, para regular lo que está regulado. En realidad este dentista lo hizo de manera ilegal. Y al mismo tiempo tenemos esta imagen tremenda del bebé muerto llegando en el Mediterráneo, un migrante, un bebé muerto, ¿no? Y se hace una firma para pedir ayuda a estos bebés, y la firma junto a 1 millón. Y todo el mundo me habló, Pato, ¿por qué sucede esto? Y les dije, entiéndanos, ¿cómo no nos va a doler ver un niño? Es mucho más fácil conectar, me compromete menos emocionalmente conectar con el león Juanito. No sé cómo se llama el león, mi abuelo me contaba esta historia que tiene un amigo león que se llama Juanito, que le hacía quesadillas en el desierto de los leones. Entonces el león Juanito genera mucha empatía porque me permite no sufrir, o sufrir lo suficiente para que no verdaderamente duela. Esta imagen del bebé, ¿se acuerdan del bebé en el Mediterráneo? Es que yo no me la puedo ni quitar. Camisa roja. Sí. Sí, es una imagen. Oye, la eterna discusión de dar o no dar, tú dices que no. Jamás. Órale. Hay que dar institucionalmente. Exactamente. Tú le darías, o sea, tú te encuentras en un restaurante que voy a comer con, literal, saco moneditas así y estoy así. No. A ver, tú ves a un político en un restaurante y le das dinero a tus impuestos. No. Oiga, tenga, mire, yo le voy a dar mi IVA, en vez de pagárselo al restaurante, se lo voy a dar ahorita a usted, porque es el delegado. Entonces tenga mi dinero y usted úselo. ¿Por qué le vamos a dar a quien está pidiendo? Que literal ahí sí sabemos, no sabemos a dónde se va, que a una institución que tiene un programa integral de ayuda. Y es donde tenemos que volver a entender que no somos expertos en las causas sociales, pero el experto sí es quien está dentro de la sociedad civil. ¿Y en dónde podemos encontrar las causas o investigar un poquito sobre quién dar? Fíjate que acabas de hacer una excelente pregunta y creo que me voy a remitir a la fuente original. De verdad, si uno pone en Google donatarias autorizadas SAT, te viene la lista y lo puedes bajar en Excel de las 8,000, 9,000. Ve los nombres, ve que te resuenas, búsquedas en Google. No quiero decirles, tengo mis favoritas, pero yo no quiero influenciar el donar de nadie. Creo que también es una responsabilidad involucrarnos en estas causas sociales. La probabilidad de que les roben el dinero es mínima y ya se lo están robando por otros lados. O sea, si su preocupación en la vida es que les roben dinero, no se preocupen, robados ya están. Entonces, de verdad, mejor empecemos a donar y arriesgarnos a que nos roben
joven 300 pesos al mes y a impulsar el sector de la sociedad civil mexicana. Tenemos el país más bonito del mundo, imagínense cuando tenemos las problemáticas sociales por los cuernos y dejen de existir, que sea el éxito de cualquier proyecto social. Y que nunca el gobierno del gobierno que tenemos ahorita y de los que hemos tenido durante mucho tiempo va a acabar con esas problemáticas, porque de eso viven los políticos en general. Entonces, la verdad es que es la sociedad civil la que también tiene que hacer su parte y no dejarla en manos de otros. Y por otro lado, a pesar de que sean causas asistenciales, una sociedad civil bien organizada, bien formalizada, es un pilar muy grande de la democracia. Es el pilar de la democracia. No existe... Exactamente, ese tema es muy importante. Egipto se liberó gracias a la sociedad civil organizada. Y déjame decirte, Sudáfrica, si India. tenemos incluso de manera en la parte asistencial una sociedad civil fuerte y organizada, sigue siendo un pilar de la democracia, porque nos hace fuertes, porque nos empodera como ciudadanos. Por otro lado, hay que invertir en la democracia, hay que invertir de verdad tiempo, dinero y esfuerzo, como quieran, pero hay que invertir. Es lo que hablábamos antes de grabar, ¿no? Ajá. Se nos van quitando las ganas, pero pues esta parte que nos corresponde, si no la hacemos nosotros, el precio es muy alto. No hay que darla por sentada. Hay países que han tardado siglos con mucha sangre de por medio para lograr una democracia. Y la democracia se puede perder, incluyendo muy nosotros. Claro, nosotros en primer lugar. Entonces, no hay que darla por sentada, igual que las libertades, no hay que darlas por sentadas. Hay que cuidarlas porque son frágiles. Y solo una sociedad civil fuerte y organizada es, como dices tú, el pilar que puede garantizar que la democracia y las libertades sigan. Oye, pues ya estamos a punto de terminar nuestro programa y me gustaría que nos puedas compartir, Pato, a dónde te pueden buscar si quieren consultoría de tu parte y apoyo en todo este fortalecimiento que tú brindas. Claro que sí, mil gracias. Mis redes son página web www.pontis.mx. En Facebook también estamos PontisMX, Instagram PontisMX, Twitter PontisMX. Obviamente en su programa, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo a Doraluz, a Elena, a Gaby y ¡Viva México! Eso, me encantó. Viva México. Gracias por ese recordatorio de ser el mejor país. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a nuestro auditorio? El futuro es de todos, ¿no? O sea, tenemos mucho más poder del que creemos, empecemos a usarlo hoy. Me encanta. Así es. Doraluz. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Pato, la presencia pues tu presencia hoy en mi programa. Para mí me mueve mucho porque también todas estas causas a mí creo que el servicio a los demás es lo que verdaderamente nos acerca a ser humanos y lo que le da sentido a nuestra vida. Cuando podemos servir a los demás, en la causa que elijamos, estamos realmente creciendo y trascendiendo en este planeta. Entonces, auditorio, ante un gobierno desorganizado, creo que tenemos que enfrentarlo con una sociedad civil organizada. Lo que no nos derrota nos hace más Exactamente. fuertes. Así es. Bueno, pues en las artes marciales orientales, las patadas, los golpes que uno recibe se pueden utilizar como un impulso para pegar más fuerte, para defenderse. Y yo creo que cada cachetada, cada patada que nos dan como sociedad civil nos debe, como dices tú, hacernos más fuertes, más conscientes y más poderosos. Y yo creo que pues me quedo con que esto ya no se puede parar. La libertad está ahí, lo único que nos falta a veces es voluntad, es investigar, es realmente hacer lo que nos corresponde. Y me encanta esto que decías de, en vez de criticar, cambiar nuestro enfoque y darnos cuenta que eso que envidiamos, fortalecido, cambiarlo por admiración, ¿no? Porque la envidia es admiración oculta. Entonces, lo que veamos que está haciendo las cosas, no hagamos ruido ni hagamos conclusiones anticipadas, mejor investiguemos antes y fortalezcamos al esfuerzo que ya está, ¿no? Caminando. Entonces, esto es México en mí. Eso es justamente México en mí. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este programa, que lo compartan con mucha gente para que podamos nosotros fortalecernos más como mexicanos en este proyecto. Y nos vemos el siguiente jueves aquí en México en mí por Radio 13 Digital.